Buenos días chicos del grupo académico. Continuando con estas clases virtuales, en esta oportunidad lo que es el curso de literatura. Vamos a trabajar este tema de lo que es el siglo de oro español. Para ello vamos primero a centrarnos en el contexto, o sea, dónde pues aparecía este siglo de oro español. Pues en este caso pues el Renacimiento, siglo de oro español, eh, coincide con el esplendor político y militar de España, que es el gobierno de Carlos V, Felipe II. Con este último se inicia la crisis. Territorialmente, el Imperio Español abarcaba regiones de diferentes continentes como América. Y si nosotros hacemos un poco de relación, pues vamos a ver que fue un periodo pues, donde prácticamente colonizaron lo que es América, ¿no? En la historia ustedes lo saben también. En cambio, el barroco español coincide con el periodo de aguda crisis militar, económica, política y social de España. La decadencia plena, gobierno de Felipe III, Felipe IV, pero en este caso se siguen pues, produciendo obras de gran calidad. O sea, no fue un atraso, no fue una barrera, muy por el contrario, la literatura se seguía pues, produciendo. Ahora, el movimiento cultural renacentista ingresa a España cuando éste inicia su proceso de unidad política y territorial después del matrimonio de los reyes católicos. Ya en 1516 Carlos V pues, pretende conseguir la armonía universal mediante la constitución de un imperio cristiano, pero las guerras constantes y la reforma de Lutero trabaron su ideal. Con la reforma luterana y la contrarreforma del Concilio del Trento, la cristiandad se divide en dos bandos, que termina con el ideal renacentista. Y para ir terminando esta primera parte, ¿no? El Renacimiento en España supone una ruptura mucho menor con lo medieval. Las formas de religiosidad, de pensamiento y las actitudes medievales no se interrumpen y apenas varían. Continúa lo religioso, el espíritu caballeresco, el teatro religioso y las formas tradicionales como el romance y los villancicos. Entonces estamos entrando en un periodo de gran esplendor. En este caso vamos a ver en la misma definición de lo que es el siglo de oro, que no necesariamente pues es un siglo, sencillamente se dijo siglo de oro porque inició en ese siglo y pues abarcó muchas características positivas de desarrollo. Pues. Entonces, ¿a qué llamamos o qué fue el siglo de oro? Pues el siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en España de esos tiempos, ¿no? Se trata pues de un periodo sin fechas, delimitadas usualmente superior a un siglo, a pesar que su nombre pues lo indica así, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista Española, alrededor de 1492, y sus fines alrededor de 1681, año justo que coincide con la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Ahora, este fue un periodo histórico de relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española, de manera que pues, se trató de un periodo esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento de la admiración internacional. Entonces, este periodo principalmente, pues, o este siglo se divide en dos grupitos, ¿no? Lo que es un renacimiento español y un barroco español, un siglo XVI y un siglo XVII específicamente. Vamos a ver en este caso que el siglo de oro pues lo que va a conllevar o a producir, digamos así, son tres renacimientos. El tercero, digamos, ya abarca lo que es un barroco, pero sí netamente está el primero y el segundo renacimiento. El primer renacimiento en este caso nos indica pues una reacción tradicionalista que está pues encabezada por Cristóbal Castillejo. Ahora este primer renacimiento estaba bajo el reinado de Carlos V, que dominó gran parte de Europa y estableció un imperio colonial en América. Durante este periodo los escritores españoles siguieron esas tendencias filosóficas y artísticas del mismo Renacimiento. Pues. En el campo de las ideas, Erasmo de Rotterdam fue quien irritó mayor influencias. Las obras de algunos de sus discípulos españoles, entre los que se encontraba el filósofo Luis Vives y el teólogo Juan de Valdés, fueron muy leídas y se tradujeron a diversas lenguas europeas. Entonces, durante este periodo
se escribieron diálogos humanísticos y se cultivó lo que es la historiografía. Ese es prácticamente el primer renacimiento, lo que está iniciándose, ¿no? Y dentro de ese mismo primer renacimiento, pues está, digamos, lo que es la escuela italiana, encabezado por Garcilaso la Vega, que en este caso fue un escritor, poeta, que abarcó, más que abarcó, se puede decir que ayudó a lo que es este primer renacimiento, a lo que es el siglo de oro español en sus inicios, ¿no? Obviamente él destacó en lo que es la parte lírica, ¿no? En el género lírico, pero tuvo muchas características positivas para la producción de sus obras. Luego de ello, en lo que es la escuela italiana, que pertenece por Garcilaso la Vega, la poesía bucólico-pastoril que pinta la vida y costumbre de pastores o de personajes que se hacen pasar por pastores en otro, o en este caso es otro los géneros que florecieron durante este siglo de oro. Los temas y ambiente de la poesía pastoril fueron utilizados por primera vez de manera habitual por Juan Boscán y en este caso Garcilaso la Vega. Luego vamos a ver lo que es el segundo renacimiento con dos escuelas, la escuela sevillana y la escuela salmantina. La escuela sevillana representado por Fernando de Herrera y la escuela salmantina por Fray Luis de León. Este segundo renacimiento pues básicamente está enfocado, como quien dice, en la vida religiosa de España, porque se va a intensificar primero a mediados del siglo XVI con el inicio del gobierno de Felipe II, ¿no? Entre 1556 y 1598, en parte como consecuencia de la preocupación que sentían los católicos españoles por esta reforma protestante. Pues. Eso es lo que estamos hablando del segundo renacimiento, estamos hablando de lo que es la escuela sevillana, la escuela salmantina. De esas dos, la que más destaca en este caso es la salmantina, ¿no? A cargo de Fray Luis de León. Y por último, que es el tercer renacimiento, que en este caso ya estaríamos en todo el esplendor, digamos, del barroco, con la escuela culterana a cargo de Luis de Góngora y la escuela conceptista, su archienemigo Francisco de Quevedo. En esta primera parte del siglo de oro lo que destacó más pues fue el género lírico, ¿no? Y en este caso la poesía. Entonces, la poesía del siglo de oro es el periodo donde se cultiva pues con mucho más inspiración esa literatura de la Italia pues clásica, ¿no? Entonces ha tenido una característica. Primero ha tenido pues una influencia del ideal clásico, que es la exaltación de la belleza, el aprecio del orden y de la armonía. Otra característica fue el uso de mitología grecolatina. Si vemos, estamos, como quien dice, volviendo a lo clásico, ¿no? Al inicio de lo que es la literatura griega. Influencia de autores latinos como Horacio, Virgilio, Ovidio. El uso de tópicos, o también los temas latinos. Ahí tenemos el loco amoenus, que es un lugar precioso. El beatus il, que significa el feliz aquel. El carpe diem, que va a gozar el día. Y el gozar el día, pues es olvidarse de todo, pues el carpe diem, ¿no? La influencia también, mucha influencia de lo que es la literatura italiana, sobre todo de Petrarca. Y Petrarca pues influyó bastante, en este caso en Garcilaso la Vega. Luego está lo que es decía yo, ¿no? Con lo que es Francisco Petrarca, con su libro pues Cancionero y su ideal del amor platónico. Sobrevivencias medievales, ¿no? En este caso puede ser el elemento religioso o la literatura también por ahí hebrea, ¿no? Los autores españoles usan las formas y temas profanas para introducir contenidos cristianos, pues. Luego tenemos también que se va a desarrollar 4 escuelas. Tenemos la escuela italiana, en este caso la italianizante o petrarquista, ya sacamos por el nombre nomás, ¿no? Petrarca, que va a introducir pues estrofas, en ellas pues, va a tomar en cuenta sonetos, tercetos, las estancias, la octava real, la lira, también lo que es la métrica, el endecasílabo, el heptasílabo, y los temas, pues el tema principal que es el amor platónico. En este caso, en itálico modo, ¿no? El itálico modo es la forma como lo componía, que es netamente italiana.
Los primeros introductores de esta forma son Juan Boscán, Diego Hurtado de Mendoza. Luego, quien va a seguir ese camino es Garcilaso, que pues se va a llegar a lo que es la consolidación. Pues. Tradicionalista, reacciona contra la influencia italianizante, ve ya sus propios medios. Su representante es Cristóbal de Castillejo. Esta es una métrica tradicional de arte menor con el octosílabo. Se cultiva el romance de origen medieval. No quieren perder todavía esa costumbre, digamos. La salmantina, su fundador y representante fue el religioso y humanista Fray Luis de León. Su poesía se va a caracterizar por la concisión expresiva, la forma armoniosa y musical, de la naturalidad y sencillez, pues. Sintetiza por sus ideas filosóficas y lo bíblico, con predominio de la religiosa. La lira, es su estrofa predilecta. Es un autor de oda sobresale pues la oda a la vida retirada. Entonces, en lo que es salmantina netamente, como dice, ya se está tocando un poco más o abarcando lo que es la parte religiosa. Por ende, que ahí quien va a destacar pues es Fray Luis, ¿no? Y de León. Una pequeña estrofa que dice, ¿no? Que descansada vida, la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Un pequeño extracto de lo que hacía en este caso este gran escritor. Luego tenemos lo que es la sevillana. Su representante fue Fernando de Herrera. Su poesía es de carácter grandilocuente, ¿no? Elevado, sublime, muy adornado, y en este caso pues se pula al extremo en toda su forma, ¿no? En su composición hablando. Vamos a ver en este caso, o iniciamos con lo que es la escuela pues salmantina, y en este caso pues a cargo de Fray Luis de León. Pero esta escuela salmantina va a tener pues en este caso ciertas características, ¿no? Porque en sí cada escuela tenía una característica que diferenciaba a otra. Entonces la escuela salmantina primero mostraba alguna elevación espiritual, había un afán reflexivo y muy religioso, siempre se esmeraban en lo que es el lenguaje culto. Va a elogiar siempre el mundo natural, y es obvio, ¿no? Porque Dios creó la naturaleza y bueno, en eso se basaba ellos. La conservación de ciertos aportes italianos, llámese lira, antítesis, y obviamente tenemos como máximo representante pues a Fray Luis de León, ¿no? Que nació en Belmonte, ingresa pues a la orden de los agustinos de Salamanca, después va a llegar a ser profesor de Sagrada Escritura. Se le va a acusar de traducir el Cantar de Cantares, algo prohibido, tras el Concilio de Trento, ¿no? Después de un periodo de 5 años en la cárcel de la Inquisición, en Valladolid hablando, es absuelto por el tribunal y va a regresar a Salamanca, donde seguirá enseñando en la universidad hasta 1591. Ese mismo año pues es el que muere. Y siendo Fray Luis era un gran conocedor de la teología, especialmente la bíblica, ¿no? Y escribió varios comentarios en latín a diferentes libros de la Biblia. Ahora, quizás una pregunta, ¿por qué él fue pues a la cárcel? Básicamente fue como una anécdota, se puede decir en cierta forma, porque él tenía pues alumnos, y un alumno por un grupito le pidió que tradujese, ¿no? El Cantar de los Cantares, y él inocentemente lo hizo. Por ahí alguien pidió, oye, mira, mi maestro Fray Luis tradujo. Y eso pues salió, se enteró la gente, sobre todo como dice la Santa Inquisición, la Iglesia, ¿no? Y pues era como un pecado. Y fue allí donde a él lo condenaron por unos años a la cárcel, pues. Pero eso no fue un obstáculo para que él pueda seguir escribiendo. Al contrario, ¿no? Le dio un poco más de impulso para que siga mejorando algunos detalles. Tenemos las obras. Primero en prosa, de los nombres de Cristo. 3 monjes agustinos, Marcelo, Sabino y Juliano participan en una conversación sobre los nombres de la Sagrada Escritura que da a Cristo y su significado. Otro en prosa también, La Perfecta Casada, una reflexión sobre las virtudes que han de tener las mujeres que están pues casadas, ¿no?
Otro es la exposición del libro de Job, que va a hablar sobre la experiencia del mismo Job con la suya propia, ¿no? como una comparación, ¿no? A su paso por la cárcel en la Inquisición. Otro sería la traducción del Cantar de los Cantares, el diálogo entre Cristo y la Iglesia, o entre el alma y Dios. En verso tenemos a La Vía Retirada, Noche Serena, a Francisco de Salina, y en la Ascensión, y lo que es en este caso Felipe Ruiz. Esta obra titulada La Vía Retirada, de Luis de León, ¿no? Que pertenece al género lírico. Su estructura son 17 liras, 85 versos en total. Una versificación, la lira está compuesta por 3 versos heptasílabos y 2 endecasílabos con rima consonante, o sea, todas coinciden. El tema, la vida tranquila y apacible del pastor frente al ruido y la intranquilidad de la vida civilizada. Y en ello pues dice, ¿no? Este pequeño fragmento: que descansa la vida, la que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes del estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, en jaspe sustentado, no cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura ni encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. Ese es un pequeño fragmento de lo que había compuesto Fray Luis de León. Pasamos a otro gran representante de este siglo de oro, pero obviamente que ya pertenece pues a otra escuela, ¿no? La escuela italiana. No es más que Garcilaso de la Vega, ¿sí? Valga la aclaración, sabemos que no es el Inca, pues no dicen por ahí que era familiar del papá, pero no hay, pues usted sabe que tanto tiempo no hay evidencia que se pierde, ¿no? En fin, este Garcilaso de la Vega, un gran poeta, nació en el año 1501 en la ciudad de Toledo. Su familia pues pertenecía a la nobleza, fue soldado del emperador Carlos I y se enamoró en su labor de corte de la portuguesa Isabel Freire, el gran amor de su vida y su musa poética. A pesar que se casó con Elena Zúñiga, anteriormente había mantenido relaciones amorosas con Guiomar Carrillo, con quien tuvo un hijo. Garcilaso pues es la gran figura de la lírica renacentista en España, con un magistral empleo de la metáfora, elevado sentido musical y un variado contexto en el que tiene cabida lo bucólico, lo amoroso, también lo mitológico. Juan Boscán es con quien introduce en España, pues, ¿no? Las formas italianas y esas características, ¿no? Como el heptasílabo, el endecasílabo. Publicó toda su obra tras el fallecimiento. Primero pues son lo que ha publicado 38 sonetos, 5 canciones, 3 églogas, 2 elegías, ¿no? Él va a morir pues en Niza, Francia, el 13 de octubre de 1536, después de las heridas recibidas en el asalto a la fortaleza en Muy, en Provenza, y está pues enterrado en la iglesia de San Pedro de San Martín de Toledo. Eso más o menos es una remembranza, una corta historia o biografía de lo que es Garcilaso de la Vega como escritor. Ahora, ¿qué características es lo que presenta su obra? Su obra pues tiene unas características, en este caso va a escribir en itálico modo, que es el estilo italiano. En este caso domina las estrofas y las métricas italianas. Hay que tener en cuenta que él es el, digamos, el representante de lo que es la escuela italiana, y por ende va a recibir, ¿no? una máxima influencia pues de Petrarca y también de los mismos poetas latinos, llámese Virgilio, llámese Horacio, ¿no? Y ahora él era un seguidor, se puede decir así, de Petrarca o del petrarquismo. Y el petrarquismo pues básicamente el tema del amor cortés medieval, la dama idealizada, el desamor, el amor platónico, como quien dice. ¿Qué recursos clásicos tenía? Pues ahí usaba símiles,
las expresiones de los poetas latinos para expresar el amor no correspondido, la expresión del sentimiento porque logra dar vida a una gran gama de sentimientos, las figuras poéticas, la antítesis, las paradojas, aliteraciones, metáforas, ¿no? Y esos efectos para que el amor eh, tiene sobre pues la persona, ¿no? O sea, mucho más sensible, digámoslo así. Y la forma métrica, pues el verso en decasílabo, el soneto, la silva y lo que es la estancia, pues, ¿no? Entonces, esas son características que él va a poner en sus obras. Ahora, las obras en este caso son 13 églogas, las más importantes, ¿no? Una epístola, 5 canciones, 38 sonetos, elegías, 8 coplas, ¿no? Esas son obras que en este caso produjo este personaje. Su producción lírica es égloga. Dentro de égloga encontramos pues égloga 1, égloga 2, égloga 3. Entonces vamos a hacer un breve análisis de lo que es égloga 1, pues, ¿no? Género lírico, la especie égloga, y la estrofa en este caso usa la estancia. Anteriormente hemos mencionado la estancia, pues, ¿y qué es la estancia? La estancia no es más que un conjunto de versos, primero compuesto por 11 sílabos, llamado pues endecasílabo, se sabe, y de 7 sílabos el heptasílabo, con rima consonante. Esa es la estancia, ¿no? Para este poema Garcilaso pues ha usado 14 versos en cada estrofa. Las 30 estrofas siguen el mismo esquema según el modelo, ¿no? El modelo generalmente que sigue, ¿no? Es el A, B, C, B, A, C, todo en mayúscula, y luego en minúscula pues va a ser el C, D, mayúscula E, F, minúscula E, mayúscula F. Generalmente esto lo que cuando hablamos de las letras mayúsculas, minúsculas, eso se explicó anteriormente en clases, es que si rima, o sea, si es consonante mayúscula, es asonante minúscula, ¿no? Y bueno, en eso radicaba pues la estructura de su poesía de este personaje, ¿no? Dice, el dulce lamentar de los dos pastores, Salicio juntamente inemoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores escuchando, tú que ganaste obrando un nombre en todo el mundo y un grado sin segundo. Hizo más o menos un pequeño resumen de lo que es égloga 1. Ahora, su estructura narrativa, primero es un elogio al virrey de Nápoles, el amanecer del paisaje y entrada de Salicio, el monólogo de Salicio, porque hay una parte donde él pues, prácticamente plasma toda esa vivencia, ¿no? El lamento por Galatea, quien lo cambió por otro. Aparte de ello, Salicio desea abandonar el mundo porque ya no tiene sentido para él, no tiene esperanza de recuperar a Galatea. El impacto de la mente de Salicio en el paisaje y la entrada, pues, en este caso en Nemoroso. El monólogo de Nemoroso, el lamento por la muerte de Elisa, anhela morir para reunirse de manera definitiva con su amada, pues. Y la muerte para él es la esperanza, ¿no? La esperanza otra vez de estar con ella. El anochecer, paisaje y partida de los pastores, la misma naturaleza de los sentimientos de los pastores, el neoplatonismo, ya explicamos la vez anterior, la sesión anterior, y qué cosa era un neoplatonismo, ¿no? El amor es la fuerza que une la naturaleza, lo humano y lo divino. Esto pues se aprecia en la experiencia de Nemoroso. Por si acaso, neoplatonismo es la mujer ideal, pues, ¿no? Por si acaso. Salicio no está en armonía con la naturaleza. Ese termina su lamento cuando el sol alcanza su máximo esplendor. En Nemoroso sí se da la armonía. El acercamiento de la noche al final simboliza la esperanza de unirse con Elisa. Hay una presencia recurrente, en este caso de lo que es el hipérbato, luego del epíteto, la metáfora y la hipérbole. Solo en el monólogo de Salicio hay presencia de un estribillo. Esto es verso que se repite al final de cada estrofa. Luego hay la presencia, ¿no? del uso tópico latino, que es el locus amoeneus, el beatusil y el ubisum. Hay elementos autobiográficos, como es el lamento de Salicio,
que hace referencia a Garcilaso, Dolor ante el matrimonio de la amada Isabel Freire, El lamento enamoroso, que también hace alusión al mismo Garcilaso, El dolor ante la muerte de la amada Isabel Freire. Estas dos experiencias anteriores también estarían relacionadas con el cancionero de Petrarca, pues esta obra está dividida en dos partes: vida de Laura primera parte y muerte de Laura segunda parte. Por ello, si relacionamos, o sea, había digamos, era un gran discípulo, Garcilaso, pues, de Petrarca, ¿no? Hasta en eso pues coincidían, ¿no? Había también influencia de la obra de Virgilio con bucólicas o églogas, y el tema principal en lo que es égloga 1 pues es el amor platónico, pues gira sobre eso. Bueno, chicos, vamos a ver la otra parte, ¿no? Como dije yo, ya la estructura misma narrativa, que pues va a indicar una serie de aspectos a tomar en cuenta para lo que es básicamente eh, esta égloga de lo que pues compuso en este caso Garcilaso, ¿no? Todo, como bien dice, toda su inspiración en este género lírico, en esta misma égloga, pues, y pues se sentía, pues en este caso, sabiendo nosotros que el tema principal es el amor platónico, pues se sentía pues dolido, ¿no? Y qué mejor motivo que la de su obra. Espero se haya entendido pues este tema, que sí es relativamente corto, ¿no? Y es el inicio de lo que es el siglo de oro. Ya posteriormente en la otra clase vamos a ver lo que es el barroco, con muchas más tendencias, con muchas más características, representantes o personajes en este caso, que han aportado a lo que ahora pues se usa o se hace, ¿no? Vamos a pasar a resolver unos ejercicios en conjunto para que ya posteriormente en casa ustedes tienen algunos ejercicios que se les va a enviar y también sus exámenes virtuales que le están dando, chicos. Vamos entonces con la primera pregunta. Nos dice: el segundo renacimiento se produce durante el gobierno de... A ver, vamos a acordarnos, ¿sí? La alternativa A nos dice Carlos V. Carlos V pues está en el primer, digamos, renacimiento. Ya lo que es este siglo de oro produce tres, ¿no? Tres renacimientos. Pero el último, que es el tercero, básicamente es barroco. Entonces está el primero y segundo renacimiento. Entonces si Carlos V pertenece pues al primer renacimiento, descartamos, ¿no? Felipe II. Estamos en un periodo donde pues este segundo renacimiento sí pues va a estar a cargo de Felipe II, ¿no? De repente nos acordamos un poquito, eso más o menos abarca el siglo XVI, donde pues ya la vida pues religiosa pues cobra un papel un poquito más importante. Ahí vamos a encontrar también a lo que es la escuela, en este caso ya no italiana, sino a cargo de Fray Luis de León, ¿no? Entonces sí, estamos en este periodo de Felipe II. Felipe III, en este caso, va a abarcar lo que es el barroco, que es un poquito más allá. Descartamos. Carlos II también va a abarcar el barroco, al igual que Felipe IV. Por ende, este segundo renacimiento va a estar dentro del gobierno del rey Felipe II. La segunda pregunta nos dice: el aporte más importante de Garcilaso, ¿cuál fue? Garcilaso contribuyó en gran medida a lo que es este siglo de oro, sobre todo en lo que es el género lírico, ni qué decir. Y si ya tuvo un gran, digamos, un gran modelo, un gran maestro, ¿no? Por decirlo así, que fue Petrarca, ¿no? Y siguió lo que es el petrarquismo, que ya se explicó anteriormente que era. Entonces, vamos a ver, ¿no? Dice, ha creado un lenguaje universal y armonioso, creado un lenguaje musical y armonioso. Ahora, generalmente lo que hace pues Garcilaso en sus obras es aplicar el uso de tópicos, pues,
o el carpe diem sobre todo, que más adelante se va a ver. Entonces no es, en este caso no sería pues la alternativa A. Inventado, el aporte más importante de Garcilaso la Vega es haber inventado el soneto castellano. Más que no soneto castellano, porque obviamente sabemos que el soneto es un aporte de Italia, entonces no sería, pues no, incorrecto esto. La otra alternativa sería es haber asimilado estrofas simétricas italianas, por supuesto, ¿no? Eso es lo que en este caso pues siguió, por eso que son representantes de la escuela italiana. Revalorado los romances y el octosílabo. Sí, podría ser el romance con lo que es el amor platónico, ¿no? Podría ser, pero más que octosílabo, ¿no? Es el heptasílabo, pues. Entonces no estaríamos por ahí, pues, ¿no? Entonces descartaríamos también esa alternativa, porque en este caso no estaría dentro de lo que son las características que nos piden. Y nos pide también, o la alternativa nos dice, ha conseguido un lenguaje simbólico. Y en este caso, no, pues no consigo un lenguaje simbólico, lo que en este caso piden ahí son otras características, ¿no? Podría haber, ya que en este caso Garcilaso también hizo uso de lo que son metáforas, epítetos, hipérboles, ¿no? Esas especies, ¿no? Pero no necesariamente usó un lenguaje simbólico, pues no, sencillamente lo usó como un complemento a lo que en este caso puede emplearlo, pero no fue pues básicamente eso, ¿no? Entonces la respuesta correcta en este caso sería que el aporte más importante, digamos la pregunta, el aporte más importante de Garcilaso es haber asimilado estrofas y métricas italianas, ¿sí? Bueno, pasamos a la tercera pregunta que nos dice, ¿no? Indica las afirmaciones correctas con respecto a Garcilaso de la Vega. Vamos a ver el primer enunciado, églogas. ¿Incluye églogas 1, églogas 2, églogas 3? Por supuesto, ¿no? Vamos a ponerle un verdadero, claro que sí. ¿Ya? El siguiente enunciado nos dice, el tópico carpe diem aparece en el soneto 23. Ahora este soneto 23, digamos, es uno de los más saltantes, ¿no? Para la composición de Garcilaso de la Vega. El poema pues trata sobre la belleza fugaz y el goce de los placeres. Ahora, el autor se va a dirigir a una mujer para aconsejarle que disfrute de su juventud antes de que se marchite. Para ello, describe algunos aspectos de su físico, llámese pues rostro, mirada, cabello, cuello, resaltando su hermosura juvenil y advirtiéndole que viva intensamente antes de que el paso del tiempo pues lo conduzca a la vejez, pues la lleve a la vejez, ¿no? Y finalmente lo que hace es destacar la acción destructora del tiempo, ¿no? En este caso de eso más o menos trata lo que es el soneto 23. Y si en este caso va a tratar sobre la belleza fugaz y el gozo de los placeres, de eso trata el carpe diem, ¿no? De gozar de la libertad, ¿no? De lo que tiene la persona, pues, de librarse, perdón, de todas esas cosas. De eso trata lo que es el carpe diem. Entonces, también sería verdadero el enunciado. El tercer enunciado dice, pertenece a la escuela salmantina, ¿no? La salmantina es Fray Luis, ¿no? Entonces, él pertenece a la italiana. Aquí sería falso. La cuarta dice, revalora temas medievales y caballeresco. Más que los temas medievales y caballeresco, lo que él en este caso revalora, pues es básicamente el amor platónico, pues, ¿no? El neoplatonismo, como quien dice. Eso es lo que mayormente revalora y pone en manifiesto, pues, Garcilaso de la Vega. Ya lo había mencionado anteriormente, porque hay inclusive una similitud con Petrarca, ¿no? Con su cancionero de Petrarca dividiendo en partes, ¿no? La vida de Laura y lo que es la muerte de Laura. Entonces, hasta en eso se asemeja, pues, con él. Entonces, aquí también sería falso. Por ende, la respuesta sería, en este caso,
solo la 1 y 2 son correctas, ¿verdad? Está en la alternativa C. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido el tema, se haya comprendido la clase, los ejercicios también de esta forma no se pueda contribuir a que siga, pues, que sigan ustedes en ese camino, ¿no? Vamos a ponerle mucha fuerza en estos días, siempre con la mente positiva, chicos, ¿sí? Conmigo es todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad.